Entonces ya ahora sí, ahí está. Perfecto. Entonces, Gracias, profe. el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, ¿verdad? Bueno, y de veras si ven los videos, y si no, ya ni voy a subirlos, ya para que estamos perdiendo el tiempo ahí. Subió, que queda hasta las 9 mandando los videos y nadie los ve. ¿Y profe, ¿te estás suscrito? Sí los veo. Sí, profe. Sí, profe, sí son Ah, bueno. útiles. No, yo digo, pregunto, pues que pasa que nadie los ve, y entonces yo ahí gastando tiempo y horas en prepararlos y todo eso, y resulta que a nadie le importa ver estas cosas, ¿verdad? Pero ya saben, suscríbanse ahí a mi canal de YouTube, ¿verdad? Sí, lo vemos, profe. Ah, bueno, muy bien, me parece adecuada su estrategia. Más los del viernes, profe. Más los del viernes, porque cuando no viene usted, compañero, pues ya lo conozco, que está echándose ahí las de José Alfredo, no sea bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar pues con este tema, la parte teórica de régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que es el último tema. Ya con esto terminamos actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Y recordar, pues este es el capítulo 8 del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, ¿por qué vemos aquí esta parte? Pues ya vieron ustedes los cálculos que hicimos y casi todos, ¿verdad? Casi todos los de este apartado, pues son muy relativos a personas físicas. O sea, de hecho, tienen más que ver con personas físicas que con personas morales en términos generales. O sea, más los agapes son más personas físicas que personas morales. Inclusive, como veremos ahorita en la parte teórica, pues esto aplica también para la situación de las personas morales. O sea, también hay personas morales de derecho agrario que están aquí y obviamente también les aplica las mismas reglas. O sea, las personas morales de este apartado no utilizan coeficiente de utilidad, hacen los pagos como si fueran personas físicas de actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? Entonces, este es como un híbrido, o sea, no es ni persona moral ni tampoco es persona física pura, ¿no? Entonces, está regulado en el artículo 74, que se llama régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, ¿verdad? Ay, no sé por qué ahora en esta última reforma cambiaron y dijeron, primero que vayan las silvícolas y luego las pesqueras. ¿Quién sabe? Yo que dijeron, todas estas son en la tierra y esta pues es en el agua. Entonces, pues vamos a poner las de agua afuera, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura? Pues deberán cumplir con las obligaciones previstas en este régimen del presente capítulo los siguientes. Las personas morales de derecho agrario exclusivamente a actividad, que dediquen exclusivamente. Vamos a ver el concepto de exclusivamente. Exclusivamente no quiere decir que sea solamente esta actividad, pueden tener otro tipo de actividades siempre que no excedan del 10% del valor de los ingresos las otras actividades. Entonces, los derechos agrarios serían las de actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas y las cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a estas actividades. ¿Cuáles son las sociedades de derecho agrario? ¿Alguien sabe cuáles son las sociedades de derecho agrario? Digo, No. la SA y la SDRL, yo creo que sí la han escuchado ustedes, ¿no? Sí. ¿De verdad? Pues las sociedades de derecho agrario son las sociedades de producción rural, así se llaman este tipo de sociedades, ¿sí? Se crean en relación, obviamente, a la ley agraria, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pues se dedican a la producción rural, por supuesto, ¿verdad? Entonces, este tipo de registro no se le da a cualquier empresa, o sea, yo no puedo decir, oiga, voy a hacer un despacho de contadores, no me puede dar un registro de sociedad de producción rural, y va a decir, ¿y usted qué va a producir, verdad? Y entonces, pues obviamente que no me van a dar la autorización correspondiente. Esta es solamente para actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, ¿de acuerdo? Son las que les dan estas autorizaciones de derecho agrario como sociedades de producción rural, que habitualmente se constituyen como de responsabilidad limitada. Pero digamos, es una sociedad compuesta como sociedad de producción rural, dedicada pues evidentemente a cuestiones agrícolas, ¿verdad? Y a la vez de responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues es la situación con este tipo de empresas, además de las cooperativas, las que sean de producción, porque hay dos tipos de cooperativas. Hay cooperativas de producción y hay cooperativas de consumo, ¿vale? Entonces aquí las que operan son las de producción, porque obviamente para hacer agape, pues tienes que producir, ¿cierto o falso? Cierto. Sí, o sea, no puedes decir, oiga, yo voy a consumir el maíz. No,
entonces no eres productora, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Porque si tú vas a consumirlo, porque a lo mejor tienes, no sé, una tortillería, pues entonces ya no eres del sector agrario. ¿Es un producto derivado del sector agrario, sí o no? La tortilla, me refiero. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí es Sí. un derivado, pero obviamente no se puede considerar bajo ninguna circunstancia que ese es de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Dice, oiga, si yo mismo produzco el maíz, puede ser, pero en este caso tiene que ser preponderante, o sea, más del 90% del valor de los ingresos deben corresponder a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. O sea, sí puedo industrializar, pero no tiene que ser un porcentaje muy alto, ¿verdad? No puede exceder del 10%. Fracción segunda, las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las ciudades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Y la fracción 3, que es por eso la vemos nosotros, es las personas físicas que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ¿verdad? Probablemente por eso la cambiaron, ¿no? Porque la fracción 1 es la de agrícola, ganadera y silvícola y la fracción 2 es la de las sociedades pesqueras. Y entonces dijeron, bueno, para que quede más o menos ordenado y organizado como es, pues lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso vemos esta parte, porque dice que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a esta actividad estarán en este capítulo. Con lo cual, a contrario censo, si tú no te dedicas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, aunque realices las actividades, no tributas aquí, sino tributas en el capítulo segundo, o sea, como persona moral del régimen general de ley, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es una consideración importante a tomar en cuenta y evidentemente si no cumples con el porcentaje del 90% de tu actividad que corresponda a la actividad de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, pierdes todos los beneficios otorgados en este artículo, que entre ellos está lo de las 40 UMAS exentas, ¿verdad? Y la reducción del 40% del impuesto sobre la renta, que ya la vimos en la práctica, ¿no? No me digan que no, porque Sí. sí, no me digan que no, Sí. pero muy bien, ¿verdad? Bueno, lo dispuesto en este capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los términos del capítulo 6 del título segundo, o sea, los que sean del grupos de sociedades, o sea, las que consoliden, digamos, fiscalmente, estas no entran aquí porque pues tienen un régimen diferente, ¿verdad? Entonces, por esa razón no les aplica. Entonces, no aplica para los grupos de sociedades. Luego hay empresas muy grandes del sector agropecuario que están aquí, ¿verdad? Y obviamente por esa razón no les es aplicable este régimen fiscal. O sea, de repente, por ejemplo, ¿qué te gusta? Herdes, ¿sí? Se han oído hablar de Herdes, ¿no? Sí. O sea, enlatados, ¿no? Y enlatados, mayonesas, mermeladas, o sea, cosas que son derivadas de la cuestión agropecuaria. Y entonces tiene empresas que se dedican nada más al sector agropecuario. La separa del grupo para tratar de aprovechar los beneficios. Y antes sí lo permitían, pero a partir de 2014 dijeron, si tú dependes de una empresa de grupo de sociedades, ya no puede ser de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, porque decían los de Herdes, de repente cosechaban, no sé, chiles, ¿sí? Porque ellos enlatan chiles en vinagre. Y entonces decían, bueno, pues separamos a la empresa que se dedica a producir los chiles en vinagre y obviamente, bueno, también no en vinagre, sino eran nomás los chiles, ¿no? Y entonces, obviamente, esta le vendía a Grupo Verdes, que era del mismo conglomerado, y entonces aprovechaban el beneficio fiscal. Ya lo prohibieron, porque pues claro, era como un abuso, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Pues eran como partes relacionadas. Sí, por esa razón, pero obviamente como aquí ya lo separaron y dijeron, si tus empresas están en el grupo de sociedades, o sea, es que nada más separaban esa empresa decían, bueno, creamos una empresa que se dedique exclusivamente a la compra-venta de chile, pero resulta que nada más le vendía a Herdes, que es la que lo enlata y lo vende, y entonces decías, no, pues esa es una parte relacionada y es una parte dependiente de la misma, y ya no le permiten estar en este apartado, porque tenía beneficios fiscales importantes, ¿no? Entonces, por esa razón lo prohibieron. Esa es la razón, ¿eh?
cuando realizas operaciones en copropiedad. Entonces queda claro, jóvenes, ahorita vamos a ver aquí en el último párrafo lo del 90%, ¿verdad? Si optas por tributar por conducto de personas morales en los términos de este capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan las obligaciones fiscales por la copropiedad y se consideran representante común de las mismas. Y les explico, nosotros nos tocó hacer, por ejemplo, un caso en una empresa, Nestlé, le vendíamos leche, ¿sí? Nestlé es una empresa grande, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Un grupo de pequeños productores de leche se unieron porque resulta que Nestlé les dijo, ¿saben qué? Sí les compro la leche, pero necesito que la leche esté fría, ¿sí? Y obviamente fría no quiere decir, ay, le voy a echar unos hielitos. Pues no, no funciona así, ¿verdad? Hay que enfriarla en un termo, que obviamente pues lo que hace es que la leche la metes ahí y obviamente pues ya la regula a una temperatura y esa es la temperatura que se la entrega a Nestlé, ¿verdad? Entonces era lo que quería Nestlé, ¿verdad? Porque si suena así muy romántico echarle unos hielitos, pero no es eso lo que quiere decir el asunto. Entonces este grupo de productores se unieron, ¿verdad? Eran como unos 30 y pusieron su termo, un termo grande, ¿verdad? Para hacer este tipo de operaciones. Porque si no, Nestlé ya no les quería recibir la leche, porque la leche natural es muy fácil que se eche a perder. Y ya cuando está fría, pues aguanta muchísimo más, pues el traslado y todo el proceso, ¿verdad? Y obviamente pues ya va entrando, haciéndose parte del proceso productivo, porque el proceso productivo para la leche habitualmente consiste en enfriarla y luego calentarla para pasteurizarla, ¿verdad? Es parte del proceso que hacen las empresas. Entonces, si yo te hace la entregas fría, pues obviamente ya lleva parte del proceso y ellos ya nada más la calientan y obviamente pues ya pueden meterla al proceso productivo, ya cubrió los dos aspectos que tienen que cubrir la leche. Y entonces pues contratábamos con esta empresa y cada quien pagaba una partecita. Entonces creamos una persona moral que era la que se encargaba de recibir la leche de todos los productores y esa le facturaba a Nestlé. Nestlé le daba el cheque por todos los productores y esta se los distribuía de manera equitativa en relación a los litros que habían entregado. ¿Está bien el negocio o no? Sí. Sí, probablemente, o sea, si tú eres un productor, oiga, ponga un termo, pues un solo productor decía, yo para qué quiero un termo, no sé, de 10,000 litros, si yo produzco, no sé, 1,000 litros, pues no les es razonable. ¿Ustedes qué piensan? Pues no era equitativo. No, Equivalente. equivalente, ¿verdad? Porque dices, pues yo produzco 1,000 litros, ¿verdad? Y digo 1,000, como pueden ser 100, como pueden ser 200, ¿no? Y entonces dices, si yo produzco 1,000 litros, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, no sería razonable tener un termo de 10,000 o de 20,000 litros, ¿verdad? Entonces, pero claro, si uno ya a 10 productores o a 20 productores, entonces digo, pues ya puede ser que sea más razonable y además reparto los costos, porque enfriar la leche cuesta, cuesta una lana, o sea, no creen ustedes por la cuestión de la luz. Y entonces se distribuían los ingresos, pero también los costos que tenía este termo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso, y obviamente pues la contabilidad y demás, porque pues todo eso hay que llevarlo para poder hacer todo el proceso, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Y entonces además, pues obviamente ya entregabas el producto terminado, por supuesto, y ya les habías dado un valor añadido. Pues eso era lo que hacía esta empresa, o sea, no más se dedicaba a esto. Y además hacía las declaraciones de todos los productores, pequeños productores. Muchos de ellos ni siquiera eran contribuyentes porque no pasaban de qué cantidad. Ya lo vimos, no digan que no. De 40 UMAS, ¿verdad? Ya se les había olvidado. Ya ven que 40 UMAS están exentas. Mañeros, ya se les está olvidando todo, no puede Sí, ser. profe. Sí. sí, sí nos acordamos, pero Bueno, muy bien. Muy bien, entonces ahí dice que la persona moral cumpla por todos sus integrantes lo dispuesto en este capítulo y consideran como responsable del cumplimiento de obligaciones fiscales por sus integrantes, ¿verdad? De las operaciones que realizan a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios respecto al cumplimiento de la misma, ¿verdad? Entonces, en realidad hay lo que es una copropiedad en la cual, pues, el representante legal es la persona moral que se crea para estos efectos, ¿verdad? Las personas morales de que se refiere este capítulo aplicarán el artículo 12 de la ley cuando entren en liquidación, obviamente.
Y aquí viene, este apartado es muy importante, ¿verdad? Se consideran dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos en dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a la actividad. Entonces era el requisito. ¿Se acuerdan que sacamos la proporción cuando hacíamos el cálculo anual? Y por eso decía, si este porcentaje les da menor al 90%, el año siguiente ya no puede ser agape. ¿Por qué razón? Porque resulta que tuviste más ingresos de actividades diversas a las de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, ¿verdad? Sin considerar la venta de terrenos de su actividad, ¿de acuerdo? Entonces creo que eso es una cuestión importante a considerar. Eso es lo que se considera ingresos obtenidos exclusivamente, que es el requisito para poder tributar como agape. Si no, no serías agape, sino serías régimen general de ley o inclusive podría ser hasta régimen de incorporación fiscal sin problema, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, niños? Sí. ¿Sí? Entonces esta parte es muy, muy trascendente, la del 90% del total de los Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame cuál es su duda. ¿Sí? Bueno, ya ve que nos mencionaba ahí mismo que cuando excedían del 90, Uh-huh. mi duda era que si podían hacer lo mismo que con el RIF. Ya ve que nos comentaba que se podía solicitar que si en dado caso tus ingresos volvían a ser menores, podías solicitar otra vez nuevamente ese RIF después. En esta no hay ninguna restricción, o sea, aquí, de hecho, si vuelves a cumplir con el requisito, o sea, decir, ok, en este 2020 me pasé y tuve más ingresos, por ejemplo, por arrendamiento. Porque puede pasar, ¿no? O sea, de repente resulta que yo le rento a una empresa y resulta que no me paga. ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Sí, 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 ¿verdad? Y luego de repente, pues ya le asignaron el dinero, o le pagó un cliente a esa empresa y me paga a lo mejor los 6 meses que me debía del año pasado. Entonces eso va a hacer que se me acumulen los ingresos por arrendamiento, porque resulta que el arrendamiento de inmuebles también es ingreso hasta que lo cobro, ¿sí? Y entonces resulta que tenía 6 meses que no me pagaba y en enero le llegó un pago de un cliente y me pagó todo lo que me debía. Pues obviamente eso puede provocar que mis ingresos de arrendamiento aumenten en el ejercicio fiscal y obviamente a lo mejor me salgo del 90%, ¿sí? Porque el arrendamiento era menos del 10% si me pagaran normal, pero como me pagaron por, digamos, de atrasado todos esos ingresos y me dicen, oiga, ¿y no los puedo provisionar? No, es que el arrendamiento es como actividad empresarial hasta que cobras ese ingreso, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, pues no había cobrado, ¿no? Me debían 6 meses, o sea, desde junio no me pagaban. Y resulta que en enero me pagan los 6 meses que me debían e inclusive enero. Les digo, luego eso pasa en la vida real, ¿no? Yo no. sí. sí, Sí, ¿verdad? profe. Y luego resulta que ese año, o sea, dices, oye, qué chido, ya cobraste. Pues puede ser que no sea tan suave el asunto, porque resulta que ya cobré y ya el cliente ya se regularizó, o sea, mi cliente de arrendamiento se regulariza y ya me va pagando normal. Pues puede ser que ese año se me disparen los ingresos de arrendamiento y sean más del 10% que me permite la ley. Y entonces, por esa razón, pues ahí dejó de ser de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y pasó a régimen. Y luego el siguiente año, ya que pagó regular, digo, pues no pasó del 10%, fue el 8%. Digo, ¿puedo solicitar nuevamente regresar a RIF? Sí, obviamente tienes hasta el 30 de enero del 2022 para poder hacer el cambio en el año 2022. Todo 2021 tengo que irme por el régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿de acuerdo? Sí, Muy sí, bien. profe. Muy bien. Vamos a ver los pagos provisionales e impuesto anual, ¿verdad? Las personas morales cumplirán con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en esta sección en el capítulo 1, en la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto, o sea, como personas del régimen general de ley, ¿sí? Así es como cumplen las personas morales. Y deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes pagos provisionales en los términos del 106 y al resultado obtenido conforme a este se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas y la tasa establecida en el 9 tratándose de personas morales. O sea, técnicamente una persona moral puede tener dentro personas morales y físicas. Entonces, si es física, pues se le aplica la tasa del artículo 106 y si es persona moral, la tasa
del artículo 9, que ¿de cuánto es la tasa del artículo 9, niños? No, es que ya todo se les olvidó, no lo puedo creer. Si no me equivoco, era 15, fija. Compañero, qué barbaridad. La tasa de personas 40. moral. ¿Era de 40? Negativo. Qué bárbaros, qué escándalo. Era del 30%, acuérdense, chicos, acuérdense. Es la tasa general de personas morales. Eso es lo que dice el artículo 9 de personas morales, el 30%. Entonces pagan el 30% las personas morales y obviamente las físicas pues pagan de acuerdo con la tarifa, que eso ya lo hemos venido viendo. Obviamente a mí no me interesa ver lo de personas morales, nosotros no lo vamos a ver, pero de todos modos se lo señalo porque pues aquí no lo van a ver, pero a lo mejor en la práctica puede ser que sí encuentren alguna persona moral y pues tengan que llevarla, ¿verdad? Entonces por esa razón sí los platico. 2, para calcular el impuesto del ejercicio a que se refiere, los integrantes determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de la ley, o sea, como personas del régimen general, y a la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción se le aplicará la tarifa del 152, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma para personas morales. ¿Sale? Entonces, contra el impuesto que resulte a cargo de los términos del párrafo anterior, se podrá acreditar pagos provisionales efectuados por la persona moral, en caso de que estén agrupados por personas morales, y si trabajan como personas físicas, pues obviamente los pagos provisionales son por la persona física. ¿Vale? Así es como se determinan los pagos provisionales de personas físicas de agapes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya saben, a los ingresos acumulados del periodo le restamos las 40 UMAS exentas elevadas al periodo, ¿vale? Ya saben que aquí hay la posibilidad, lo vamos a ver más adelante, de hacer pagos provisionales semestrales, ¿sí? O sea, se pueden hacer pagos mensuales, ¿eh? Abusados. O sea, la persona física decidirá si hace mensuales o semestrales. Lo que pasa es que es más común que se hagan pagos semestrales, ¿de acuerdo? Pero si alguien opta por mensuales, pues sería mensual, o sea, ¿hay algún problema con eso? ¿Ustedes qué opinan? No. No, ¿verdad? Sí. Obviamente lo que no puedes decir, yo nomás quisiera hacer anual. No, no, pues ya te están dando chance de hacerlo semestral, ¿verdad? Entonces no, no exageres, ¿no? Y entonces al total de ingresos acumulados del periodo se le restan las deducciones acumuladas del periodo menos la proporción de ingresos exentos no deducibles. Y ya lo vimos aquí, ¿no? ¿Sí? Ya me hay que sacar el factor y luego al total de deducciones se le resta la proporción de ingresos exentos, ¿verdad? Y es el total de deducciones acumuladas, la utilidad fiscal, ingresos acumulables grabados, se le restamos las deducciones acumuladas netas y eso me da la utilidad fiscal. Menos la PTU pagada y las pérdidas de ejercicio anteriores, va a dar la utilidad gravable. Se le aplica la tabla del artículo 96 elevada al periodo, que puede ser semestral, obviamente, y eso me da el ISR bruto, le resto la reducción de ISR del 40% y es el ISR a cargo menos las retenciones de ISR por intereses de manera acumulada, y ese es el ISR neto a cargo, menos pagos provisionales realizados con interioridad, es el ISR a pagar. Pues esta fórmula ya la vimos, ¿no? Bueno. Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, a la repasaron también ustedes en la tarea, ¿verdad? Pues esta es la fórmula para hacer los pagos provisionales correspondientes a personas físicas que estén en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y como ven, pues hay diferencias en cuanto a los de régimen general, pues en esta exención, ¿verdad? La proporción de ingresos exentos no deducibles y la reducción del ISR. Tú puedes optar por no aplicar las 40 UMAS y la proporción, obviamente, si quitas 40 UMAS, también quitaría la proporción y aún así puedes aplicar la reducción del 40% del ISR. ¿De acuerdo? Hay una opción miscelánea. Bueno, impuesto anual de personas físicas por agapes, pues digamos la fórmula es muy similar, ¿no? A los ingresos acumulados anuales le resto 40 UMAS exentas elevadas al año. Ese es el total de ingresos gravables acumulados anuales menos deducciones acumuladas anuales menos la proporción de ingresos exentos no deducibles del ejercicio. Es el total de deducciones acumuladas. Determino utilidad fiscal menos PTU y menos pérdidas de ejercicio anteriores. El resultado sería la utilidad gravable, que es igual al ingreso acumulable del capítulo segundo, que en términos generales ya saben aquí es del capítulo 8 del título 2, pero pues digamos que esto se asimila como al capítulo segundo. Puedo restar las deducciones personales y eso me da el ingreso base anual.
aplicamos la tarifa del artículo 152, o sea, la anual, y obviamente al ISR anual le aplicamos la reducción de ISR del 40%. El resultado es el ISR a cargo menos las retenciones de ISR por intereses y menos pagos provisionales. Y ese es el ISR a pagar, considerando que la persona fuera solamente de agapes, ¿no? Nosotros hemos estado viendo combinada con sueldos y obviamente ahí tenemos que sacar la proporción de los ingresos por agapes para efectos de la reducción del 40%. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Si no tiene otros ingresos, como por ejemplo, como en el caso, si no hubiera ingresos por sueldos, pues no aplicaríamos esa proporción, pero bueno, pues esta es la fórmula general, genérica para estos efectos, ¿de acuerdo? También ya la vimos, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí al determinar ingreso acumulable, recuerden, puedes tener ingresos de todos los capítulos, ¿verdad? Claro, recordar, este capítulo es muy excluyente porque nada más te permite tener agapes y 10% de otros ingresos diferentes de agapes. Esa es la diferencia con el resto de los apartados, en los cuales sí te permite pues tener ingresos del que quieras y no hay problema, ¿verdad? Pero en agapes no, aquí sí es excluyente este artículo 74 al decir, pues puedes tener ingresos de los que quieras mientras no representen más o hasta el 10% del valor, ¿vale? Si representan más del 10%, dice, entonces ya no te acepto, ya no puede ser agape, ¿de acuerdo? Esa es la, digamos, la limitación que hay en este apartado en la situación de los de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien, vamos a ver la determinación de pagos provisionales por personas morales de agapes. Es nada más un dato informativo. Nosotros no lo vamos a ver, por supuesto, porque recordar, pues no es una materia de nosotros. Ustedes ya llevaron personas morales y ahí les enseñaron a ser personas morales, pero pues, se los muestro para que veas, ¿no? Hay una pequeña diferencia, ¿no? A los ingresos acumulados le voy a restar menos 20 UMAS exentas elevadas al periodo por cada socio o accionista sin exceder de 200 UMAS, ¿verdad? O sea, aquí el detalle es que no puedo tener más de 10 socios o limita hasta 10 socios, salvo que seas un ejido. En los ejidos sí se permite que haya más de 10 socios sin limitación. O sea, en los ejidos puede decir, hoy aquí en el ejido somos 200 productores. Entonces multiplicarías 20 por 200 para sacar la exención de las UMAS, ¿verdad? Y no habría problema con el límite correspondiente. Pero si no eres ejido, pues no hay esa posibilidad si eres una persona moral normal. Es el total de ingresos grabables acumulados del periodo menos las deducciones acumuladas, salve. Sacamos la proporción de exentos no deducibles y se restan de las deducciones y es el total de deducciones acumuladas netas. Ahí te da la utilidad fiscal menos la PTU pagada menos las pérdidas de ejercicio anteriores, es la utilidad gravable y le aplica la tasa del artículo 9, ¿sí? O sea, la tasa del 30%, ¿verdad? Y al ISR bruto le aplico la reducción del 30%. En personas morales no es el 40, es el 30%. ¿Vale? Esto es nada más ilustrativo. Recuerda, esto no lo vamos a aplicar nosotros. Es nada más para que sepan cómo se hace. Si ustedes ven aquí cambia porque son 20 UMAS. A decir, oiga, pero las sociedades al menos tienen 2 socios. Bueno, hay unas sociedades uninombres que solamente pueden tener uno, pero en general, pues las sociedades casi todas tienen al menos 2 socios, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si tiene más de 2, pues puede ser que ya le sea conveniente, ¿no? Porque si tuviera 3, ya serían 20 por 3, ya serían 60 UMAS anuales exentas, ¿de acuerdo? Y aquí, obviamente, pues la tasa que es del 30 y la reducción que es del 30%. O sea, aquí no aplica tarifa para personas morales. Es el ISR a cargo menos las retenciones por intereses acumuladas, el ISR neto a pagar, menos los pagos provisionales realizados con anterioridad y es el ISR a pagar. Digo, nada más se los pongo ahí ilustrativo porque creo que es interesante y como ven, sí hay diferencias, ¿no? Entre personas morales y físicas de agapes, ¿sí o no? Sí. Son 2 o 3 diferencias, ¿no? O sea, lo de las 20 UMA, lo de la tasa del 30% que es directa, la reducción que aquí es del 30, no del 40%, y eso es las diferencias fundamentales. Todo el demás procedimiento, digamos, es prácticamente el mismo que en personas físicas. Y luego el anual de personas morales de agapes, pues es, digamos, más o menos similar, ¿no? Los ingresos acumulados, le rento 20 UMAS exentas por cada socio sin exceder de 200 sumas, el total de ingresos grabables acumulados menos las deducciones y la proporción de ingresos exentos. Nuevamente aquí repetimos lo de 20 UMAS,
¿verdad? Por socio, sin exceder de 200. Esa es la utilidad fiscal menos la PTU grabada, menos las pérdidas de ejercicios anteriores, y ese es el ingreso base anual por la tasa del artículo 9, que es del 30%, es el ISR anual menos la reducción de ISR, que en este caso es a la tasa del 30%. El ISR, menos eso me da el ISR anual, ¿verdad? Le resto las retenciones por intereses y los pagos provisionales. Y es el impuesto a pagar, por supuesto, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues es más o menos la misma fórmula, ¿verdad? Pero pues, las consideraciones son que sí varía un poquito con personas físicas, ¿verdad? ¿Qué es más conveniente? Pues depende. Si tienes muchos socios, pues te puede más convenir estar como agape, persona moral. Y si no tienes muchos socios, pues mejor como persona física. Te ahorras los costos de administración y gestión y obviamente pues la reducción inclusive es mayor, ¿no? La reducción de ISR. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ah? No. Bueno, el impuesto se pagará mediante declaración que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, excepto cuando se trate de personas morales que únicamente sean personas físicas, o sea que sus integrantes sean solo personas físicas, en cuyo caso presentarán la declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Esta está curiosa, ¿no? Porque es una persona moral y le dan la oportunidad de hacerlo en abril. El requisito único es que sus socios sean puras personas. Si tienes socios, personas morales, entonces sí ya no puedes optar por irte a hacerla anual en el mes de abril. Lo tienes que hacer en marzo, como todas las personas morales, ¿de acuerdo? Entonces, es una ventaja ahí adicional, ¿no? Los ponentes de ese párrafo y del 10º deducirán como gasto las erogaciones efectivamente realizadas por el ejercicio por activos fijos, gastos y cargos diferidos del 14º. En los términos, este artículo deberá aplicar lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2, ¿verdad? O sea, pueden aplicar, ¿verdad? Lo del régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Pero solamente las que estén en el 12º y 13º. Ya saben, esos en lugar de deducir, pues ya saben, los RIF, pues aplican los activos fijos, los pagan, conforme los van pagando, los van haciendo deducir. Bien, hasta aquí vamos, niños. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales en materia de retención entero que establecen las disposiciones fiscales. En el caso de las retenciones, por ejemplo, si una de agapes, persona moral o persona física, tiene trabajadores y hace los pagos semestrales, también los pagos de los trabajadores, las retenciones las puede hacer de manera semestral. En materia de IVA tiene la opción de hacerlo semestral o hay una opción para hacerlo de manera mensual. Es decir, ¿por qué le interesaría hacer el pago mensual del IVA? ¿Ustedes por qué creen? A los de agapes me refiero, obviamente. Porque como su actividad es del cero, le van a regresar el dinero cada rato. Es más rápida la devolución y además no deja que se junten tanto dinero porque el problema también con el fisco es que cuando pides devoluciones muy grandes, ¿qué creen que pasa? Y checa todo. Se hace una revisión más intensiva, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si tú dices, yo voy a hacer semestral, pues sí luce bien, o sea, dice, oiga, se me va a acumular más dinerito y voy a recibir la devolución acá bien chévere, Juan. Pues sí está muy bien, pero resulta que cuando quieras cobrar y digas, tuve saldo a favor de 100,000 pesos, pues probablemente te van a mandar requerimiento y te van a pedir factura por factura y cosas así, ¿no? Lo que se las casca el fisco. Y en cambio, si pides devoluciones de 8,000 o de 9,000 pesos, pues puede ser que sea más fácil que te los devuelvan, ¿no? Y Sí. dice, bueno, está bien, te los perdono. No, es verdad, y es cierto, parece que es una broma, pero no, o sea, en realidad sí es cierto, o sea, sí es más viable que te devuelvan el dinero cuando tú presentas montos más pequeños que en empresas que tienen montos más grandes, que casi siempre a los montos más grandes pues les piden más papeles y más requisitos y además te dan solamente 20 días, perdón, para cumplir con los requerimientos. Entonces dicen, si en 20 días no cumple, se da por que cancelado la solicitud y tienes que volver a solicitarla, ¿cierto o falso? 20 días hábiles, obviamente. Cierto. Y tú puedes decir, 20 días hábiles es mucho tiempo. Bueno, pues sí es casi un mes, por supuesto.
porque son días hábiles, pero obviamente de todos modos, aunque parece que es mucho tiempo, pues si te piden hasta yo le decía a un auditor, dije, lo único que me faltó es que me pidiera la acta de nacimiento del señor sacramentado, ¿verdad? Pero pues, estaba difícil sacarla, porque me pidió las actas de nacimiento de los trabajadores y no sé cuánto, y dije, y eso como para una devolución de IVA, ¿no? Cuando es de ISR dices, bueno, puede ser, ¿no? Pero una de IVA dices, pues si ni los salarios ni causan IVA, ¿no? O sea, no es que estén exentos, es que ni siquiera son sujetos del IVA. ¿Quién sabe? Ya ven que al señor tenebroso se le ocurre cada idea loca, ¿verdad? Que no podemos con ella, ¿verdad? Entonces, pues es así, ¿no? Entonces, por esa razón, puede ser que les convenga más hacer. Y pueden ser semestrales en ISR, semestrales en sueldos y mensuales en materia de IVA, ¿verdad? ¿Muy bien? Sí, Digo, es una opción, obviamente, ¿sí? Las personas morales cumplirán por sus propias obligaciones, ¿verdad? Y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos de que así proceda. Igualmente, el impuesto que se determina por cada uno de los integrantes se enterará de manera conjunta en la declaración. Y en las declaraciones de Agapes pues, hay dos ISRs, el ISR propio de la persona moral de Agape y el ISR de los integrantes del Agape. O sea, te dan dos renglones en la declaración provisional. Entonces presentas por separado tu impuesto propio y los impuestos que corresponden a tus socios o asociados, ¿verdad? Que los hace por separado, o sea, cada uno le hace su impuesto y lo calcula. Ya les decía el caso del termo, ¿verdad? Que teníamos nosotros y que obviamente pues tenía como 20 socios, entonces hacíamos 20 cálculos de pago de impuestos por cada uno de los socios y además sacábamos el ISR por la empresa, que es el que le correspondía. Habitualmente la empresa pues casi siempre iba en ceros porque lo que cobraba era lo que gastaba. O sea, gasté en la luz, pues se lo cargaba a los socios. Gasté en sueldos de los administrativos, se lo cobraba a los socios. Entonces así había una cuota de recuperación que era como en un prorrata donde cada uno pagaba una cuota correspondiente. Entonces decían, pues en este mes se gastaron, pensando que fueran así equivalente, ¿no? Se gastaron 20,000 pesos, fueron los gastos. Y entonces, si son 20 socios, pues les toca de a 1,000 pesos, considerando que todos aportarán lo mismo, que no es normal, ¿no? Porque habitualmente aportas en relación a los ingresos que tienes. Pero pensando que todos aportaran lo mismo, pues a cada uno le tocaría pagar 1,000 pesos por la cuota de administración de la empresa. Entonces la empresa decía 20,000 menos 20,000 que me pagaron, pues me queda valor cero, ¿sí? Y ya no tenía que pagar impuestos, obviamente, la persona moral que administraba el termo. ¿De acuerdo? Pero las personas físicas, obviamente en lo individual, pues sí pagaban el impuesto que les correspondía. ¿Eh? Bueno, las personas morales que no realizan actividades empresariales por cuenta de sus integrantes deberán cumplir con sus obligaciones en los términos del 102 y 105 de la ley, ¿verdad? Y las personas morales a que se refiere este capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre el ajuste anual por inflación a que se refiere el capítulo 3 del título 2. ¿Por qué razón? Porque estas personas morales, de hecho, tributan como si fueran personas físicas del régimen general de ley. Entonces, todas las personas morales de este capítulo determinan como si fueran personas físicas. Entonces, no hay componente, no hay ajuste anual por inflación, porque pues obviamente no tienen cuentas por cobrar o por pagar, porque deducen cuando pagan y obviamente acumulan cuando cobran, ¿verdad? Por esa razón. Exenciones y reducciones de ISR, que esto también ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas no pagarán el ISR por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta un monto de 20 veces el salario, que sean 20 UMAS anuales por socio asociado, sin que pueda exceder de 200 veces el salario mínimo elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo no sería aplicable a los ejidos y comunidades, en ese caso pues es límite. Y en el caso de personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades que no excedan de 40 veces el salario mínimo, o sea, 40 UMAS, y ahí están los valores, ¿no? 633,876 para personas morales uninombre y hasta 200 UMAS, 6,338,760 para las personas morales. En el caso de físicas, que es lo que ya vimos, las sumas anuales son 1,267,752, que es la exención que corresponde para las personas físicas. ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien, niños? sí, Sí, ya lo vimos, ¿no? Bueno, lo vimos de manera práctica, que restaban
estas 40 UMAS las personas físicas. Yo les pongo lo de personas morales nomás como dato informativo, recordar que nosotros nos vamos a centrar obviamente en personas físicas, ¿de acuerdo? Las de personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades de agapes, ¿verdad? Cuyos ingresos excedan de 40 o de 20 UMAS, ¿verdad? Pero que sean inferiores a 423 UMAS anuales. Y ahí viene que 423 UMAS anuales son 13.406.477.40. Eso es el límite para efectos de aplicar la reducción. O sea, podrán, obviamente, si no me paso yo de este monto de 20 o 40 UMAS, dice el fisco, pues todo está exento, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto voy a pagar si tengo 1,000,000 pesos de ingresos? Como persona física, claro. ¿Cuánto pagaría? Cero. Pues nada, porque de hecho tengo exentos hasta 1,267,700. No, tú no pagas nada, o sea, ¿para qué te preocupas? Pero dice, si te pasas de 40 UMAS, ¿verdad? Pero hasta 423 UMAS, ¿verdad? Que son los 13.406.477.40. Ya le voy a preguntar, ¿por qué 423? Bueno, 423 porque no son ni 424 ni 422. Esa es la razón, ¿verdad? O sea, no hay razón establecida claramente del por qué llegaron a ese monto. Pues sí, suena un número raro, ¿no? ¿Por qué no lo dejaste en 420 para que nos diera cerrada, no? No, dijeron que 423 UMAS, ¿verdad? Entonces, bueno, pues al fisco se le ocurrió que era una cantidad bonita y dijo, hasta ahí, les voy a dar chance. Y les voy a decir la razón, ¿sí? Resulta que grandes empresas, pues se metieron a este apartado de agapes, y me refiero a grandes empresas como, por ejemplo, ¿qué te gusta? Bachoco. ¿Han oído hablar de Bachoco? Sí, Vende Sí. huevo, ¿no? Vende huevo ellos. Y sí, realmente, el huevo es un producto agropecuario, ¿sí o no? sí, Sí. A ver, ¿dónde se cataloga? Es ganadería, ¿verdad? Sí, recordar. Creo que suena raro. Ustedes piensan en ganadería y lo piensan en vacas. Y no necesariamente, ¿no? Porque ya acuerdan que fue pregunta de examen, ¿no? Los que se dedicaban a la miel. Pues, también es ganadería, porque pues ¿de qué es de qué es la miel? de las Abeja. abejas. De las abejas, ¿verdad? De las abejas. Entonces, habitualmente la ganadería se refiere más bien a tener animales, ¿verdad? Y no precisamente a decir, pues solamente ganado, o sea, solamente vacas, ¿no? Que es lo que habitualmente nosotros pensamos en ganadería, imagínate, lo primero que piensa en tu mente es vacas. Y no, la ganadería es mucho más amplia, ¿no? Porque pueden ser vacas, pueden ser borregas, pueden ser chivas, pueden ser cabras, pueden ser abejas, pueden ser pollos, ¿verdad? Entonces, todo eso es ganadería, ¿de acuerdo? Y entonces de repente Bachoco dijo, pues yo soy de agape. ¿Es cierto o es falso? ¿Ustedes qué opinan? Cierto. Pues sí es verdad, porque y de hecho Bachoco, o sea, no te dice, oye, te voy a vender huevo procesado. No, o sea, te venden el huevo, o sea, claro, la pone a lo mejor en una caja o eso, pero eso dice la ley que no se considera que es en cambio, ¿no? Porque oye, juntan el huevo, lo echan en unas cajitas y así lo venden, ¿no? Así lo distribuyen. Y hasta hay estos contenedores de huevos que son especiales, ¿no? Por supuesto, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Sí que son de cartón, ¿no? Sí, se los han visto, yo creo que todos lo han visto. Y obviamente es porque el huevo requiere una protección especial, porque imagínate, lo traes ahí en una bolsa, pues fácilmente se puede quebrar, ¿no? Y entonces por esa razón, pues traen estas protecciones para poderlo transportar. Y entonces ellos hacen eso, juntan el huevo, lo acomodan en las cajas y luego lo distribuyen en los autoservicios y no sé cuánto. Claro, distribuyen una cantidad de huevo importante, ¿no? Los de Bachoco. Y dijeron, pues somos agapes, ¿verdad? Y el fisco llegó a revisarlos y dijo, pues sí son agapes, ¿no? Y antes no estaba el límite de 423 sumas para aplicar la reducción del 30%. Entonces, ¿tenían derecho a la reducción del 30%, sí o no? ¿Qué opinan? No había límite máximo, entonces decían, pues sí, sí nos pasamos de 200 sumas, porque si tienen más de 10 socios, obviamente. Se pasaban de 200 sumas, ¿verdad? Entonces sí tenían que
que pagar el ISR. Entonces decían, pues, oiga, pero tuve ingresos por 3,000 millones de pesos. No, pues sí. Sí, fíjese que sí. Y obviamente, pues, aplicaba la reducción del 30%, porque es persona moral, no Bachoco. Sí. Sí. Sí, Sí. sí, ¿verdad? Y entonces, pues, fíjate que se ahorraban una cantidad importante de ISR, ¿sí o no? Mucha. Sí, 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 o sea, sí se ahorraban una buena cantidad de ISR. Nada más, o sea, obviamente, inicialmente por la exención, sí tenían derecho. Y luego después venía la cuestión de la reducción del ISR, ¿verdad? Y entonces ahí a ellos lo que más les convenía era la reducción, porque obviamente pues bajaban su ISR 30%, entonces realmente pagaban una tasa del 21% en lugar del 30%. Y entonces decías, oye, pues sí es un gran ahorro. Y entonces dijo el fisco, no, 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 estas empresas súper grandotas las vamos a limitar a 423 sumas. Esa es la razón por la cual surgió este apartado. Y le digo, así como les digo Bachoco, pues les puedo decir Herde, les puedo decir Kraft, les puedo decir Nestlé, porque Nestlé también de repente produce, ¿no? O sea, produce leche, produce algunos productos agropecuarios adicionales que también ellos venden. Entonces, pues ellos creaban empresas de agricultura que se dedicaban nada más a eso y aprovechaban el 30% de reducción. ¿Es un delito? ¿Ustedes qué opinan? No había límite. Si no había límite, ¿por qué no hacerlo? Si no te dicen que no. ¿Verdad? Sí, pues no había límite. O sea, estoy hablando hasta acuérdense, esto surgió en la ley de 2014. O sea, parece que fue hace muchos años, pero no, no es tanto, pues, que en realidad el fisco se dio cuenta de que pues muchas grandes compañías pues estaban aprovechando esta laguna. Y digo, no era algo y decir, oiga, estaban abusando. No, no estaban abusando, pues simplemente por la ley decía que podían aplicar esa reducción y decían, pues la aplico, ¿verdad? ¿Sí? Ay, que era una empresa muy grande. Pues sí, soy muy grande, ¿sí? Dios me hizo grande, ¿verdad? Era lo que decían. Y pues sí, sí, ¿verdad? O sea, eran empresas grandes que aprovechaban la reducción y obviamente pues bajaban los impuestos de manera legal, o sea, no era nada ilegal, todo estaba perfectamente conforme a derecho. Ahora lo que les dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta 423 UMAS y dice que si eres persona moral pueden ser hasta 4,230 UMAS, ¿verdad? Entonces, sí te dan esa base adicional y ahora sí ya le pusieron límite para que no te quieras exceder del valor correspondiente. Entonces, no está mal, o sea, creo que sí está bien esta limitante para los grandes productores, ¿verdad? Agropecuarios, pues para que ya no tengan un beneficio. Digamos que la idea es beneficiar a los pequeños productores, es como que la idea de esta exención y entonces, y de la reducción del ISR. Entonces dices, pues, si no quieres beneficiar a los grandes productores, y también por eso metieron la situación, ya vimos que al principio decía que no podían estar los de grupos de sociedades, ¿se acuerdan? Que les dije no pueden estar en este régimen los que sean de grupos de sociedades, ¿vale? Bien. Entonces, pues esa es la razón que llegó a este. Y el monto ya lo vimos, ¿no? 13,406,477,40. En físicas va de 1,267,000 a 13 millones. Quiere decir que de todos modos, oiga, si me paso de 13,406,000, ya no tengo la reducción del ISR, sí la tienes, pero nada más hasta 13 millones. O sea, si tienes 15 millones, pues tendrías que sacar la proporción de los 13 millones y obviamente por el excedente tendrías que pagar el ISR de manera completa, ¿sale? Nada más por 1,393,000 y fracción, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte sí pagarías si tuvieras 15 millones, sí pagarías el ISR completito, ¿correcto? Bueno, aquí está la explicación de la reducción del ISR, que ya la habíamos platicado, ¿no? Recordar, la reducción del ISR que es a la tasa del 30 y le reduces el 30%, pues 30 menos 9 te da 21. ¿Sí estamos bien? Sí. Ese ya lo habíamos platicado, ¿no? Y obviamente en el caso de las de personas físicas era 35% por 40% de reducción y 35 menos 14 te daba 21. Porque antes del cambio de la modificación de la ley, pues igual les daban, la tasa era del 21%, entonces la dejaron igual, o sea, los agapes siguen pagando la tasa del 21%, en comparación con el resto de los contribuyentes que pueden pagar tasas hasta del 35%, pues aquí se les siguió quedando la tasa del 21%.
¿De acuerdo? Tratamos de sociedades o asociaciones de producciones que se dediquen exclusivamente a agapes, ¿sí? Podrán aumentar el valor de los socios o asociados que tengan de 20 salarios mínimos y obviamente de 423 salarios mínimos. Aquí aumentarán hasta 4,230 veces el salario mínimo, ¿verdad? En cuyo caso tendrán la reducción del 30%. Bueno, es que para personas morales ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es a 4,230 UMAS de ingresos anuales, ¿sí? Por socio asociado, que dan 633,876 a 134,064,774. Consideran la reducción del ISR del 30%. Esto no es para sociedades o asociaciones de productores, ¿de acuerdo? Entonces ahí le aumenta. Bueno, si dedicas exclusivamente a agapes y rebasan los montos señalados en el 12º, será aplicable la exención prevista. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 7º párrafo de la ley, ¿verdad? O sea, sí tienes que pagar el ISR, pero nada más por el excedente. Lo que les decía, si una persona física tiene 15 millones, pues no va a pagar impuesto completo por 1,300,000, ¿vale? No quiere decir que pierde las 40 UMAS al pasarse de 13,407,000, sino nada más por el excedente se paga el ISR completo, ¿correcto? Vamos a ver un concepto diferente que son los pequeños agapes, ¿sí? Pequeños agapes con ingresos hasta el 25% por agapes, ¿vale? Es que resulta que luego ya ven que hay productores chiquitos, ¿verdad? Que tienen ingresos de otras cosas, pero también hacen cuestiones de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. O sea, tienen su pequeño ranchito, pero pues como ese luego no da para vivir, pues trabajan en otra cosa, ¿no? Y entonces aquí hay una clasificación especial para estos pequeños agapes, ¿verdad? ¿Mm? Dice que cuando obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales. Recordar, los agapes en general, ¿cuánto es el límite que deben de tener? Ya lo acabamos de ver ahorita. El 90. 90, muy bien, muy bien. Entonces, para estos pequeños agapes, jóvenes, pues aquí dice, ok, si tú tienes hasta el 25% de actividades de agapes, quiere decir, imagínate que yo tengo 1,000,000 de pesos de ingresos. ¿Sí? Tengo 750,000 por sueldos y tengo 250,000 por agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Pues estaría exactamente en la línea, ¿no? Entonces, porque tengo el 75% por sueldos y el 25% por agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿Puede ser pequeño agape? Pues sí, ¿sí? Y se podrás considerar sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos y terrenos, sí, y sus ingresos en el ejercicio no rebasen 8 veces 8 UMAS anuales, ¿verdad? Entonces, ahí sería hasta 253,550 el valor, por eso digo, estaría casi el límite, ¿no? Porque obviamente, pues me da exactamente el límite. O sea, yo tengo 250,000 por agapes y 750,000 por sueldos, ¿sí? Puede ser mini agape, un pequeño agape, ¿verdad? Y no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes por las citadas actividades por un salario mínimo, o sea, por una UMA anual, por 31,693,80. Aquí la exención se reduce, porque ¿cuánto es la exención general para los agapes? Acabamos de ver también. 40 o más. 40 UMAs, correcto. Entonces aquí a los pequeños agapes lo que les rebajan es a una UMA. O sea, y a veces es una bajada grande, ¿no? Porque imagínate, de 40 a una, pues ya es una cantidad, ¿no? ¿Sí? Recuerden, los agapes normales tienen hasta 1,200,000 de ingresos, pero esto es porque no te dedicas exclusivamente a la cuestión de los agapes. Inclusive por eso te dan hasta el 25%, que sigue siendo una tasa bajita, ¿no? O sea, no es demasiado 25%, porque a los agapes en general le dan el 10% de otras actividades, y aquí dice, pues si al menos representa el 25%, dices, bueno, pues ya. Entonces, por esta razón, estos son los mini agapes, pero por la desventaja grande que se les ve es que la exención apenas es de una UMA anual, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. Sí, entonces este es un régimen especial. De hecho, cuando se dan de alta, ahí les pregunta esto, ¿verdad? Si van a exceder de 25% y cosas así, si es que le ponen que son de agapes. Y luego, personas morales de derecho agrario con ingresos por industrialización y comercialización. Crean este régimen apenas hace un par de años,
porque obviamente decían, pues que generaba cierto problema, ¿no? De repente, imagínate, no sé, en Calvillo, ¿eh? Se crea una empresa que dice, constituida por productores agropecuarios, que va a industrializar la guayaba y en lugar de vender guayabas, pues ahora va a vender dulces de guayaba. ¿Puede ser? Sí, Sí, puede ser, ¿no? Sí, en lugar de vender la guayaba así digamos, así como está producida en cajas, ¿verdad? Pues ahora dicen, ahora le vamos a dar un valor añadido. Entonces decías, uy, sí, pero pues como nada más te dan el 10% para efectos de otros ingresos distintos de agapes, decías, uy, pues rápido pierdo mi denominación de agape, ¿sí o no? sí. Sí, entonces no te daban mucha chance de esto, entonces crear un régimen para decir, ok, si tú eres una empresa de derecho agrario, o sea, una sociedad de producción rural, y quieres industrializar y comercializar tus productos ya industrializados, te vamos a dar las siguientes reglas. ¿Lo ven mal ustedes o qué opinan? ¿Está bien? No, pues está bien. Te dan una chancita. Una opción Sí, por si quieres. una opción adicional que creo que es importante, ¿verdad? Para efectos, pues de darle un valor añadido a los productos, porque los productos agropecuarios, pues luego son muy traicioneros, ¿no? Porque imagínate, digo, aquí estamos hablando de cosas, pero imagínate que yo produzco, ¿qué te gusta? Jitomate. ¿Sí? Y resulta que mi cosecha sale cuando sale toda la cosecha del jitomate. ¿Qué va a pasar con el precio? Ajá. Baja de manera muy sustancial. Además, el jitomate es como de los productos que es más irregular, ¿no? O sea, que de repente ves el jitomate y decía, ¿cómo? A 5 pesos. Y de repente vas y dices, no, ahorita está 30. Y dices, ah, caray, ¿cómo subió tanto, verdad? No sé si les ha tocado, pero pasa eso, ¿no? Sí, profe. Y Sí, Sí, la verdad, o sea, sí. Y entonces dices, oiga, pues ¿cuándo pasó eso, verdad? Y ya que me iba a echar una buena torta con mucho jitomate, ahora le digo, póngale una rebanadita nomás, porque pues ya no hay para más, ¿no? O sea, porque el jitomate es muy volátil, ¿no? Y entonces pasaba eso con los productores agropecuarios. Entonces ahora le dice, bueno, pues si tú quieres industrializar, a lo mejor yo digo, oye, ¿qué tal que hago este puré de tomate? ¿Puede ser? sí, Sí, ¿verdad? Porque se hace con jitomates, entonces digo, me voy a poner una empresa para producir puré de tomate. Y entonces digo, ya le doy un valor añadido al jitomate. Y entonces, como la empresa lo va a comercializar, pues el puré luego más o menos tiene un precio más estable, ¿no? O sea, no decir, el puré sube un montón cuando sube el jitomate. Pues no, habitualmente se mantiene un precio más o menos estable en relación con el precio del mercado del jitomate. O sea, porque son productos que, digamos, no tienen una correlación totalmente efectiva. Lo que pasa es que la empresa, pues a lo mejor cuando es temporada que es de más producción, pues compra más jitomate y produce más. Y tiene reservas para cuando la temporada es más baja de jitomate. Habitualmente, de hecho, es por temporadas, ¿no? O sea, no es así como que, ay, no voy a saber cuándo va a subir el jitomate. No, si ya lo sabes, ¿no? Pues cuando se produce habitualmente mucho, baja. Pero cuando se produce muy poquito, pues, ¿qué hace? Pues sube, ¿verdad? La temporada, no sé, en invierno, que no se produce tanto jitomate, pues habitualmente tiende a subir. Entonces digo, ya para invierno, pues a lo mejor ya tengo reservas de producción de puré de tomate. Bueno, pues así está la cosa, ¿verdad? Entonces, esa es una nueva forma de operación de las personas morales de derecho agrario, que es nada más para personas de morales de derecho agrario. Recordad, tienen que ser sociedades de producción rural las que operen esto, ¿verdad? Y al menos 80% de sus ingresos totales provengan por industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, constituidas únicamente por socios personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros, de acuerdo con la ley agraria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en Calvillo, pues luego muchos de ellos sí están reconocidos como ejidatarios y comuneros y se agrupan para efectos de comercializar ya ahora no guayaba, sino lo que venden es dulce de guayaba. ¿Está bien o está mal? bien. Bien, ¿verdad? Entonces dice aquí que al menos 80% sean por la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas. Digo, pues sí, yo vendo dulces de guayaba y obviamente para producir estos dulces, pues utilizo la guayaba que se produce allí en Calvillo. ¿Está bien? Sí, Sí, ¿verdad? Y que hubieran tenido ingresos en el ejercicio anterior sin incluir los ingresos de venta de activos fijos o terrenos, ¿sí? Que no hubieran excedido de 5 millones de pesos. 5 millones ya es una cantidad interesante, ¿no? Ya no es tan poquititito.
Sí, es una casa y dirás, Ah, bueno, pues, bueno, muy bien. Me parece adecuado su símil. Claro, no es una cantidad así que digas, se van a hacer multimillonarios. Pues no, pero eventualmente, digo, ya te permite algo de producción. Y recordar que al menos debe ser el 80% de los ingresos totales. Obviamente cumplían con las obligaciones establecidas conforme a la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto, o sea, como régimen general, y determinarán el impuesto sobre la renta que corresponda aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la ley. El impuesto establecido se reducirá en un 30%. O sea, fíjate, lo que te queda es la reducción del 30%. Ojo, porque no habla de que haya una exención. O sea, esta empresa no tiene derecho a la exención de 40 UMAS, como si la tendrían obviamente los productores. Y dice que estos productores se unen para crear esta comercializadora. O sea, la tiene que hacer una empresa por separado. Luego esto crea cierta, o sea, cierto resquemor, porque dice, ay, voy a gastar, ¿verdad? Pues tengo que contratar un contador, tengo que contratar un equipo administrativo. Pues sí, pero digamos que el beneficio es que sí te dejan tener el 80% de industrialización y comercialización sin que sea necesario. Y obviamente, pues te regalan la reducción de 30%. Dos requisitos, que es el 80 y que sean 5 millones máximo lo que obtengan por esta empresa. ¿Correcto? Bueno, si inicias actividades podrán optar por aplicar esto, ¿sí? Y consideran que al menos 80% serán por industrialización y comercialización de productos, ¿verdad? Obviamente, pues no excederán la cantidad de 5 millones. Ya saben, cuando pasa esto, pues hay que hacer lo mismo que hacemos en RIF, ¿no? Dividir entre los días que estuvieron vigentes durante el ejercicio y multiplicarlos por 365. Si te excedes de 5 millones, pues ya al siguiente año ya no puedes aplicar esta regla que da un beneficio, pues que es el 30%, ¿no? Los procedimientos que opten por aplicar lo dispuesto en el presente artículo deben presentar aviso en enero, ¿sí? Ante autoridades fiscales de que van a continuar en este régimen especial de actividades de comercialización e industrialización de productos agropecuarios. ¿De acuerdo? Y dejen de cumplir, cuando dejes de cumplir con los requisitos desde el inicio del ejercicio hasta el mes en que se trate, excedan de la cantidad señalada. Recuerda, no pueden exceder de 5 millones. Ya saben, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta a partir del ejercicio siguiente en que excedan 5 millones y ya no tendrán el beneficio de la reducción. En ningún caso podrán volver a aplicar la de esta regla si te pasaste o de los 5 millones o del 80% del valor de los ingresos. Las declaraciones de pagos provisionales podrán realizarse, así como el registro de operaciones, se podrán realizar a través de medios y formatos electrónicos que fije el SAT. ¿Vale? Obligaciones de personas morales por cuenta de sus integrantes. Esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Hay una opción especial en este caso, como por ejemplo el que platicamos del termo, ¿verdad? Que la persona moral cumpla por el ISR de sus integrantes. Entonces, cuando cumpla la persona moral por sus integrantes, ¿verdad? Tendrá las siguientes obligaciones: efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y enteros de los mismos y expedirá las constancias de dichas retenciones de esta ley cuando señalen las expresiones fiscales. Llevar un registro, ¿verdad? Por separado de los ingresos, gastos e inversiones por cada uno de sus integrantes efectuados de acuerdo con la ley y en los términos del Código Fiscal. Esto lo conocemos habitualmente como centros de costos, así es como se tiene que llevar. O sea, cada uno de los socios es como un centro de costos donde le llevas ingresos y deducciones que le corresponden a cada uno de tus asociados. Y además, obviamente, lleva la parte de los ingresos propios la persona moral. Entonces, cumplen con esta obligación y obviamente deberán emitir y recabar la documentación de ingresos y las erogaciones respectivas que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes. De hecho, la persona moral es la que factura los ingresos de todos los integrantes, ¿verdad? Y luego les hace una liquidación de lo que perciben. Las personas que se refieren a este capítulo deberán estar inscritas en el RFC y las personas físicas que se ubiquen en los supuestos del 10º párrafo anterior deberán estar inscritas en el RFC también, o sea, persona física y persona moral. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Esto es lo que viene en la ley hasta esta parte. ¿Sí? Recuerden, lo de este apartado, pues son solamente 4 artículos, ¿no? No es una cosa muy así. ¡Oh! ¡Ay, cuánto! No, de agapes, no es demasiado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a unas disposiciones
Hay una resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma señalan que cada año la publican, ¿verdad? Y vamos a ver específicamente el sector primario, que el sector primario se refiere a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Hay 4 sectores que se regulan en esta resolución de facilidades administrativas. La primera, pues, es la que nos interesa a nosotros. Las otras 3 están referidas al transporte, ¿verdad? Transporte de personas, transporte de mercancías y transporte foráneo y otros tipos de transporte, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver el sector primario y las reglas que dan algunos beneficios. No vamos a ver toda la resolución, pero vamos a ver algunas que sí son importantes para esta cuestión de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Bueno, facilidades de comprobación, ¿verdad? Pues dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, ¿verdad? Y fíjate, aquí ya la cambian. O sea, estos no están así muy definidos, ¿no? Porque ya ven que le ponen en la ley esas actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y aquí dicen, no, acá son las silvícolas, ganaderas y pesqueras. Y dices, pues, esto como que no llevan un orden, ¿no? O sea, como que ahí se les pasó, pero así está, ¿no? En términos de 74 de la ley podrán deducir con documentación comprobatoria que reúna al menos requisitos establecidos en las fracciones 3 de la fracción 3 de esta regla la suma de las erogaciones por concepto de mano de obra, trabajos eventuales del campo y alimentación y gastos menores hasta por el 10% del total de sus ingresos, sin exceder de 800,000. O sea, es una facilidad de comprobación, o sea, no necesitan facturas en términos generales, FDIs. Entonces, en términos generales, ¿verdad? Este tipo de empresas tienen esa facilidad de comprobación que sin tener factura lo pueden hacer deducible. Porque luego hay cosas que no puedes hacer deducible en el rancho, en los sector agropecuario. O sea, voy y compro alfalfa y le digo al productor, ¿me das factura? Y dice, uy, es que yo no estoy dado de alta porque resulta que no excedo de 1,269,000 de ingresos, o sea, no excedo de 20 UMAS, de 40 UMAS, perdón. Y entonces la ley no les obliga a estar dados de alta. Entonces me vende la alfalfa, pero no me da factura. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, Sí, como yo sí me paso del valor, pues sí requiero la alfalfa porque la quiero para mi ganado, ¿no? Y entonces, uy, pues sí puedes hacerla deducible, ¿verdad? Siempre que no excedas de 800,000 pesos el valor total de las erogaciones por gastos menores, ¿sí? Y obviamente, pues que esto no exceda del 10% del total de los ingresos. Entonces, sí es deducible, ¿verdad? Es una deducción como, digamos, medio ciega, pero no, o sea, porque sí tienes que tener un comprobante que reúna pues, algunos datos, ¿no? Que tienes que tener de la persona que te vendió esos productos. ¿Sí? Dice que el gasto haya sido efectivamente erogado y que esté vinculado con la actividad. Pues compré alfalfa. ¿Está vinculada con la actividad? Yo me dedico al ganado. Sí. Sí, ¿verdad? Pues es que el ganado Sí. come alfalfa, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí está vinculado. Lo registra en contabilidad por concepto y forma acumulativa. Pues ya le pongo ahí compra de alfalfa y ya, pues está acumulativa, porque cada que compro a ese señor la alfalfa, pues la voy poniendo ahí acumulada. ¿Eh? Que los gastos se reúnan con documentación que reúna al menos nombre, ¿sí? Nombre, denominación, razón social del prestador de servicios, lugar y fecha de expedición, cantidad y clase de mercancía, valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y letra. Pues no está tan difícil, o sea, de hecho ese tú lo puedes hacer, ¿no? Porque no dice que se hace FDI, dice que no más, porque es el nombre. Ah, no, pues es el señor don Juan Pérez Martínez. Perfecto. ¿Sí? Lugar y fecha de expedición, Aguascalientes, Aguas. ¿Sí? Expedición, 9 de noviembre de 2020. Cantidad de clase de mercancías, no sé, 10 pacas de alfalfa. Ahí está. ¿Ya? Valor unitario, vale, no sé, 100 pesos, 1,000 pesos. ¿Sí? Consignado número letra. Ahí están los 1,000. Consignado número. Ya está. Entonces es un documento, o sea, no es deducción ciega porque sí te piden tener un documento, por supuesto, pero es un documento que hasta tú mismo puedes hacer, ¿no? Haces un recibito y ya. No dice que esté firmado, simplemente pues tú lo haces y ya pones el valor de lo que se gastó. ¿Está bien? ¿Está mal? bien. Digo, no está tan difícil, ¿no? En general, para hacer estas deducciones. Límite, pues sabes, 800,000 o 10% de ingresos. ¿Vale? Pagos provisionales semestrales, esto ya lo vimos, ¿no? De hecho, lo vimos de manera práctica. Dice que los de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿verdad? Que apliquen el 74, podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR.
Asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a actividades a que se refiere esta regla, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del 74 y opten por realizar los pagos en forma semestral, podrán enterar las retenciones efectuadas a terceros por el ejercicio fiscal de 2020 en los mismos plazos que realice los pagos profesionales de ISR. O sea, por ejemplo, las retenciones por sueldos, si yo tuviera trabajadores, también las puedo hacer semestral. ¿Está bien, no? Bueno, y lo dispuesto en este párrafo dice que las personas dedicadas a esta actividad y opten por realizar los pagos provisionales de ISR en forma semestral, presentarán en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA, ¿sí? O sea, que puede ser semestral, pero hay una opción en la cual tú puedes decir que en IVA quieres hacerlo de manera mensual. O sea, no es obligatorio que lo hagas semestral, ¿verdad? Pero pues aquí como que inicialmente la forma es de que si tú haces el ISR semestral, pues puedes hacer tanto las retenciones como el IVA de manera semestral. ¿Correcto? Dice que optan por realizar pagos provisionales, ¿verdad? Realizar la actualización de aviso dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor, ¿verdad? Por los ejercicios que hubieran presentado el aviso, la opción de hacer IVA e ISR semestral no deberán presentar el aviso. Si yo ya hice el aviso, pues ya no tengo que hacerlo. Pero si no he hecho el aviso y apenas voy a empezar a hacer semestrales, tengo que presentar un aviso para avisarle al fisco que quiero hacer semestral, ¿sale? No es obligatorio porque esta es una opción que tienen los contribuyentes. Siempre está lo que dice la ley es que los pagos son mensuales, ¿verdad? Para determinar pagos provisionales por el ejercicio de 2020. Es decir, ¿por qué dice 2020? Recuerden que esta resolución es aplicable solamente en 2020. Estas las van publicando cada año, entonces hay que estar pendientes a la publicación de la resolución de facilidades administrativas. En lugar de aplicar lo establecido, podrán determinarlos aplicando los ingresos acumulables por el coeficiente de utilidad que corresponde a los términos de lo dispuesto en el 14 de la ley. Entonces, pues hay una opción también, en lugar de aplicar lo que vimos de ingresos menos deducciones y eso, utilizar coeficiente de utilidad. Casi nadie lo usa, pero si a alguien le interesa, pues lo puede utilizar, ¿de acuerdo? Una vez ejercida la opción a que se refiere a esta regla, la misma no podrá variarse durante el ejercicio fiscal, tanto la opción de pagar semestral como la opción de utilizar coeficiente de utilidad. Ahora, no es obligatorio, o sea, pueden ser son dos cosas diferentes. Si quieres usar coeficiente o quieres seguir con el procedimiento marcado en la ley, que el procedimiento marcado en la ley es que yo lleve ingresos menos deducciones, o sea, como lo hacen las personas físicas, ¿de acuerdo? Pero está la opción para hacer pagos provisionales con coeficiente de utilidad, ¿vale? Eh, Facilidad para personas morales, ¿verdad? Dice que las personas físicas educadas exclusivamente a agapes, que no hubieran excedido de 40 veces el valor de la UMA y se encuentran exentas de ISR, en caso de que al transcurso del ejercicio excedan del monto señalado, a partir del mes siguiente que sus ingresos excedan del monto, pagarán el impuesto en los términos que establece la ley, cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y obviamente procederán las facilidades administrativas a que refiere este título. O sea, porque una persona física que no excede del valor de 40 UMAS no tiene obligaciones fiscales. Pero cuando te pasas de 40 UMAS, dice, a partir de que te pases de 40 UMAS, ya adquieres la obligación de hacer pagos, porque hasta antes de ese monto, pues no tienes que pagar, pues todo está exento, ¿no? Entonces no te obliga, ¿vale? Y obviamente en el caso de personas morales, dedicadas exclusivamente a agapes, que no realizan actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refiere este artículo si tributan conforme a actividades de agapes del capítulo 2, capítulo 8 de la ley de ISR. O sea, también las personas morales, aunque no realicen las operaciones por sus integrantes. Bien, esta es una obligación interesante, ¿no? La obligación de no emitir cheques nominativos. Las personas físicas y morales dedicadas exclusivamente a agapes, cuyo monto no exceda de 5,000 pesos, ¿sí? Podrán hacer pagos a una misma persona en un mes de calendario, ¿sí? Estarán relevadas de efectuarlo con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o servicios a través del monedero electrónico. O sea, es más o menos como lo de RIF, no sé si se acuerdan, que también ahí les daban de 5,000 pesos, pero aquí es por mes de calendario. Subrayo nada más eso, porque en RIF era por pago, acá no es por mes de calendario. Si no excedes de ese monto, pues puedes pagarles en efectivo y aún así sería deducible. Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí. Porque digo, a lo mejor ya todos están bien dormidos y yo acá hable y hable y
más. Ni nadie me está pelando, pues qué chiste de asunto. Adquisición de combustibles. Los contribuyentes dedicados exclusivamente a agapes, ¿verdad? Consideran cumplida la obligación del 27 fracción 3, que dice que cuando pagues combustibles, pues tiene que ser con cheque, tarjeta de transferencia, ¿verdad? Que dice cuando los pagos por consumo de combustible se realizan a través de medios distintos al cheque nominativo de la cuenta o tarjeta de crédito débito, siempre que no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustibles. O sea, si yo tengo ingresos por 2 millones de pesos, pues tendría hasta 300,000 pesos de pagos que puedo hacer en efectivo por cargos de combustible sin y pudiéndolos hacer deducibles para la actividad. ¿De acuerdo? Es también un beneficio interesante para los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, el 20% del valor, perdón, el 15% del valor total, ¿verdad? De pagos de combustible en efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración, niños? No. No, profe, todo bien. Bueno, pues me parece muy adecuada su estrategia. Entonces, si les parece, ¿verdad? Pues vamos a comenzar a ver el siguiente capítulo, que es lo que toca en estos casos, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver arrendamiento de bienes inmuebles. Terminamos uno y comenzamos con el que sigue. Y ya que pues esto es así. La verdad es que de agapes, pues, como ven, no es una cosa muy demasiado teoría, porque pues realmente es poquito. Y de hecho ya los capítulos que tenemos aquí, pues ya son sencillos. Ya de hecho el único que vamos a ver solo enseguida, pues ya estamos en la recta final, ¿no? Ya estamos a mediados de noviembre, de hecho, ¿no? No sé si se han fijado, pero ya esta semana pues llega la quincena de noviembre y pues ya nos quedan pues esta quincena y otras 2 semanas, ¿no? Porque salimos la primera semana de diciembre, terminamos ya el curso, o sea que ya estamos casi ahí, porque pues creo que los exámenes van a ser en la segunda semana o la tercera, no me acuerdo. Ya está, elegimos ya de examen, ¿no? Para efectos de este último parcial, porque nada más va a ser una semana de exámenes, que si mal no recuerdo va a ser del 14 al 18, ¿verdad, compañera? Jefa de grupo. Bueno, no sé si esté dormida también, es para despertarla. Está complicado. Sí va a ser en esa fecha, Sí. la tercera semana. Sí, en esa fecha, del 14 al 18. Entonces, y nosotros ya de hecho ya habíamos escogido el 17, ¿verdad? Sí, el jueves 17. 17. Pues sí, es que ya, fíjate, ya estamos ahí por terminar, o sea, ya esto es bárbaro, qué barbaridad. Entonces nos quedan algo así como 1, 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? Y pues 5 semanas nos quedan. Y obviamente pues la de exámenes, que es del 14 al 18. Es casi que es mucho, pero pues vamos a comenzar con esto de agapes, pues concluimos la segunda parte de nuestro curso, que es este régimen de actividades empresariales y profesionales, y comenzamos con la última parte. Nos queda por ver los capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Son con los que vamos a terminar este apartado, pero obviamente vamos a ver el capítulo 3, lo vemos individual, que es arrendamiento de bienes inmuebles, y luego vamos a ver los capítulos 4 y 5, los vemos juntos, ¿sí? Los vamos a ver en combo, así como en el cine, y luego vamos a ver los capítulos 6, 7, 8 y 9, también juntos. Y obviamente, de última parte va a haber un solo examen, ¿sí? Va a haber un solo examen porque es un ejercicio que incluye todos los capítulos. ¿Sí? Desde que empezamos hasta el final, ¿verdad? Entonces va a venir desde sueldos hasta otros ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, pues para que veas, ¿no? Con eso ya casi estamos terminando la parte de actividades empresariales y profesionales. Nos da tiempo, vamos a ver un poquito de residentes en el extranjero, porque no vamos ahora muy atrasados. No, es que no ha habido prácticamente faltas, creo que no ha faltado ni una sola vez, ¿verdad? Me he visto muy mal. Yo soy el único que doy clase todos los días, ¿verdad? Sí, profe, el único. Sí. O sea que todos los demás sí se toman un día y dicen, no, hoy no vamos a dar clase, les voy a dejar tarea y ya. Es así, ¿verdad? Sí. O sea, yo no. Más los viernes, profe. Más los viernes, ¿verdad? Ay, no. Ya nos dijeron que no lo hagamos los viernes, entonces, digo, no, doy clase diario, ¿ya? Para que quede ahí constancia. Entonces, en este último apartado, pues vamos a ver capítulo 3, individual, y luego ya vemos 4 y 5,
¿Ok? De hecho, el 4, pues es como que el que está un poquito más técnico de los que vamos a ver. Los que siguen el 6, 7, 8 y 9, pues también facilitos, ¿verdad? Aunque pues obviamente se va a desprender una buena cantidad de teoría de esta parte. Entonces, pues es así, ¿verdad? Ya saben, en este último examen, 20% también va a ser la teoría y 80% las prácticas, una práctica integral. Y obviamente pues ya vamos a ir dejándoles el ejercicio final integrador que incluye, pues yo espero que ya lleven avanzado el, el ensayo. Eso espero, ¿verdad? ¿Ya llevan avanzado el ensayo? Claro. Más o Uy, menos, no, profe. no sé, Rick, parece falso el asunto. Sí, porque todavía les falta como el 75% del trabajo final, o sea, para que no se hagan confianza, ¿eh? Porque recuerden, el que no entrega el trabajo final sí es obligatorio, es el único que es obligatorio. Los trabajos que les he dejado, pues hay quien ha dicho, yo no lo hago y hay quien no ha hecho ninguno, ¿verdad? Y eso no importa, pero el trabajo final, el que no lo entrega, pues evidentemente que no acredita esta materia. Y es para que tengan cuidado, no los quiero asustar, pero pues más vale que ya vayan preparados física y psicológicamente y no digan, ay, nunca nos avisó, ¿verdad que era obligatorio? No, es absolutamente obligatorio el trabajo final, es el único que tiene que ser forzosamente obligatorio para este apartado. Y entonces si no entregas trabajo final, pues mejor ya ni te presentes, porque seguramente no voy a poner calificación, ¿verdad? Y para los que tenían la duda, porque luego un alumno, la primera persona me habló y me dijo, ¿y a poco él no presentó? ¿Se considera una calificación reprobatoria? Y digo, ¿qué crees que sí? Y es verdad, porque no presentó porque no presentó el trabajo final. Y el trabajo final tiene que estar completo además, o sea, no nada más es presentarlo, sino tiene que tener todos los apartados, ¿de acuerdo? Recordar, o sea, 20 hojas son 20 hojas, no 16 ni 15, ¿verdad? O sea, cuando yo digo 20 hojas, pues 20 hojas. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo la presentación de arrendamiento. Sí. 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 Muy bien, pues esta es la, digamos, la que corresponde a esta semana. De hecho, ya había abierto el módulo de esta semana, entonces vamos a comenzar a ver arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Y en general por otorgar el uso temporal de bienes. Y ojo, subrayo, este es nada más para bienes inmuebles. Si yo rento sillas, por ejemplo, ¿sí? ¿Puede pasar que rente sillas, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Hay gente que se dedica a rentar sillas. Pues eso es actividad empresarial, ¿vale? Es actividad empresarial y entonces no les es aplicable este apartado de arrendamiento. Este apartado de arrendamiento es solamente para los que rentan bienes inmuebles, ¿verdad? No sé si se les había platicado, pero hay 3 características que caracterizan a los bienes. ¿Se los platiqué? No. Y me refiero a todos los bienes en general, ¿no? Que recuerden que pues, habitualmente los bienes son parte del patrimonio de las personas. ¿Sí les dije que eran las 3 características? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? No. Las debieron de haber visto cuando vieron Código Civil, pero luego el de civil, ahí queda cada cosa, qué barbaridad. Entonces, son 3 cosas que tienen los bienes, ¿no? Que la primera, obviamente, la más importante es la propiedad, ¿sí? Y de hecho, estas 3 cosas se pueden dividir. O sea, puede ser que uno tenga la propiedad, ¿verdad? ¿Sí? Y otro tenga las otras cosas. Segundo es el uso o goce. ¿Es diferente el uso o goce y la propiedad, sí o no? Sí. Sí, porque yo puedo ser dueño de un inmueble, ¿verdad? Y rentarlo. Entonces, yo soy el dueño, ¿cierto? O sea, la persona que me está rentando no puede decir, voy a vender este bien que me están rentando. ¿Lo puede hacer? ¿Qué opinan ustedes? No. No lo No. puede vender porque no es el dueño, ¿verdad? Pero obviamente yo le traspasé el uso o goce temporal del bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces yo no puedo decir, bueno, fíjate que esta semana como que necesito ir a quedarme a mi casa. Entonces voy y me voy a ir a meter a la casa porque tengo llaves de la casa porque es de mi propiedad. ¿Puedo hacerlo? No. No, porque yo le cedí a la persona el uso o goce temporal del bien. Entonces no me puedo ir a meter, ¿verdad? Aunque sea yo dueño, ¿verdad? Si soy el dueño o no soy el dueño. Sí lo es. Sí lo soy. Pues eso no me lo van a quitar, ¿verdad? Pero por lo pronto yo le cedí a la persona el uso o goce temporal del bien. Y entonces digo,
Entonces no me puedo ir a meter. Y luego la tercera cosa son los frutos, ¿sí? Que no en todos los casos se generan, pero ¿a qué me refiero con los frutos? O sea, por ejemplo, si yo soy dueño de una huerta de guayabas ahí en Calvillo, ¿puede pasar eso? Sí. Y entonces yo le puedo rentar a una persona que nos vamos a dividir los frutos, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mira, tú atiendes la huerta, ¿verdad? La riegas, vas, limpias, recoges la guayaba, etcétera, y de la producción vamos a quedar 50 y 50. ¿Puede ser? Sí. Sí, Ahí no le estoy pasando ni la propiedad ni el uso. Lo que le estoy pasando ahí es los frutos. La persona que lo que va a hacer es atender la huerta, ¿verdad? Y nos vamos a dividir los frutos que se obtengan cuando se dé la cosecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Y como ven, son independientes estas cosas. O sea, el uso, bueno, la propiedad, el uso o goce y obviamente los frutos que pueda generar una determinado bien. Entonces, estas cosas se pueden dividir, ¿verdad? Y se pueden otorgar contratos por estos bienes. Entonces, esta parte que vamos a ver en el arrendamiento es precisamente el otorgamiento del uso o goce del bien. Y les platico, ¿verdad? Alguna vez un cliente ahí de mi despacho, ¿verdad? Y estaba muy mal asesorado porque fue con un abogado. De repente una persona que le rentaba, pasaron 10 años y dijo, ah, ya soy dueño del bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad o mentira? no, porque solo estaba en renta. Estaba en renta, correcto. Ujú, correcto, ¿sí? O sea, estaba mal el arrendatario en decir que ya era propietario, ¿verdad? Y entonces el dueño va con un abogado y le dice, pues mire, vamos a ir por un cerrajero y luego contratamos un camión de mudanzas y obviamente abrimos la casa y sacamos las cosas de la persona. ¿Está correcto o incorrecto? ¿Qué opinan? Vale. Está incorrecto, porque la persona seguía gozando del uso o goce temporal del bien, ¿de acuerdo? Y entonces hicieron eso, asesorado por su mal abogado, ¿de acuerdo? Que luego pasa eso, para que tenga cuidado. Y entonces va, muy bien, hace lo que le dijo ese abogado, empiezan a sacar las cosas de la persona porque ya le iban a desalojar porque no pagaba la renta. Obviamente esto es un proceso legal, no es así como que llego y lo saco, no, 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 tienes que ir a un juez, etcétera, o sea, es todo un proceso. Entonces no siguieron ese proceso, simplemente ellos dijeron, vamos, fueron con un cerrajero, el cerrajero les abrió, dijo, pues yo qué, ¿verdad? A mí me contrataron, les abro la puerta, ¿verdad? Le comprobaron que eran los dueños y pues realmente sí era el dueño, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces comprueban, van, abren la casa, se meten a sacar las cosas y en eso llega el dueño y dice, ah, chis, ¿qué pasó aquí? ¿Está bien o está mal? ¿Y qué crees? Que el dueño llega a la hora que entran para sacar cosas, llegan, le cierra la puerta, la cierra con llave y manda a llamar a la policía. ¿Está en su derecho, sí o no? Sí, Sí, y la policía se lleva al abogado y al dueño a la cárcel. Y duraron 3 meses en la cárcel. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Por robo. Intento de robo, ¿sí o no? Aunque era el dueño de la propiedad, no te puedes meter porque tú cediste el uso o goce temporal del bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces merecían estar en la cárcel. Y yo dije, pues sí se lo merecen por mensos, ¿no? Eventualmente, los dos, tanto el abogado como el dueño, ¿no? Porque, bueno, pues sí, póngale que el dueño se dejó asesorar por el abogado, que se le hizo fácil ir y meterse y sacar las cosas. Pero estuvo mal toda la operación, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Hicieron justicia por su propia mano y pues, Al final los ajusticiaron, ¿no? sí. Pues sí, la policía se los llevó ahí esposados y toda la cosa, como debe ser, ¿no? Y 3 meses en el botellón por intento de robo. Y tenían razón. Entonces dijo, ah, caray. O sea, para que vean, hay que tener cuidado. O sea, las leyes protegen este tipo de operaciones. La persona tenía su contrato vigente y obviamente, pues aunque no lo pagaba, no es la forma para desalojar un bien.
Bueno, si les parece, ya empezamos un poquito. ¿Es parte del arrendamiento, sí o no? Sí, Sí. Saber, obviamente, pues, qué es lo que se renta, o sea, sí es una parte muy importante, para que tengan cuidado con ese tipo de asesorías, porque pueden meter en un problema muy serio a sus clientes cuando se hacen ese tipo de cosas. Y le digo, ese pobre, pues ahí andaba luego pues, sufriendo las de Caín, y de 3 meses en la cárcel, pues es una cosa no agradable, ¿no? No grata. Que no me pagan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ir al juez, solicitar el desahucio de la persona. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Porque luego les platicaré también de un amigo que contrató un arrendamiento, pero ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? No les platico eso, se los platico después, ¿verdad? Que contrató en arrendamiento a un gran amigo de ella, ¿verdad? Y obviamente pues resulta que la persona pues estuvo pagando la renta, mucha alegría, mucha felicidad, nunca hizo contrato. ¿Y qué crees que pasó? ¿Lo sacaron después? Con el tiempo, ¿verdad? 5 años, cuando es pacífica y pública, ¿verdad? Pues la persona sea dueño del bien. O sea, estaba rentando, pero nunca hizo un contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces, para que tengan especial Ay, cuidado con eso. O sea, sí estaba rentando, pero no había contrato, ¿sí? O sea, pagaba la renta y toda la cosa, y eran grandes amigos, y iban a chupar, y ya saben esas cosas que hacen los amigos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, pues eventualmente pasaron los 5 años, demandó la prescripción y procedió. ¿Por qué? Porque tenía la posesión pacífica y pública y pagaba la luz, pagaba el agua, pagaba el teléfono, tenía todos los recibos, ¿sí o no? sí. Y entonces, pues dijo el juez, pues sí, ha demostrado usted que ha actuado como dueño. Y al otro le dijeron, pues es que estaba rentando, y dice, a ver el contrato de arrendamiento, y dice, ¡ih! Y pues obviamente perdió un amigo, pero ganó una casa. Y a veces, pues dices, bueno, pues puede ser, ¿no? El costo-beneficio puede ser válido. Es triste, pero pues así pasó, ¿no? Entonces, para que tengan especial cuidado con esas operaciones, ¿no? Porque luego hay gente que es muy tradicional y dices, para mí la palabra es lo importante, y no funciona así. O sea, hay que tener el contrato de arrendamiento para evitar ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, pues si gustan, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Por cierto, hasta aquí llega el segundo parcial, ¿eh? O sea, hasta lo que vimos hace rato de la presentación de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Porque luego en el examen pasado ya ustedes me pusieron, ¿cómo se saca la PTU? La suma de las, bimestrales del PTU. Yo digo, nah, eso es para RIF. Ya se adelantaron ustedes. Esa no era la forma para régimen general. Pues hasta aquí termina régimen, o sea, actividad empresarial y profesional, y con eso concluye el segundo parcial, ¿verdad? Que vendrán 2 presentaciones para esta teoría, que sería la de régimen de actividades empresariales, régimen de incorporación fiscal y plataformas, y la de RIF, de AGAPES, perdón. Y obviamente, pues vendrá un ejercicio con 3 prácticas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, dudas hasta aquí, niños. no, profe. ¿No? Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, nos veremos el día de mañana, ¿vale? Gracias. Gracias, hasta mañana. Mañana, suerte.